La santidad como estilo de vida. Episodio 20. El discernimiento. En el episodio anterior dejamos una pregunta. ¿Cómo distinguimos el camino que proviene de Dios y cómo distinguimos el que puede apartarnos de Él? Porque una cosa es conocer el camino y otra muy distinta es reconocerlo cuando tenemos delante de nosotros varias opciones. Y ahí es en donde aparece una necesidad que acompaña toda la vida de fe: discernir. Yeshua comienza dándonos una imagen muy sencilla. Entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Mateo 7, 13 y 14. Yeshua habla de caminos. No todo camino conduce al mismo lugar. Y poco después nos da otra clave. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, 16. No basta con mirar las apariencias. Algo puede parecer bueno, espiritual, conveniente o incluso correcto. Pero necesitamos mirar qué está produciendo y hacia dónde nos está llevando. Ese es uno de los principios del discernimiento. No solamente preguntarnos, ¿esto parece correcto?, sino, ¿qué fruto está produciendo en mí? ¿Hacia dónde me está llevando? Porque una decisión no se comprende únicamente por el momento en el que la tomamos, sino también por el fruto que comienza a producir en nuestra vida. Discernir no significa simplemente distinguir entre algo que pueda ser evidentemente bueno o malo. Hay cosas en la Escritura que quedan muy claras, pero hay otras que existen muchas situaciones en las que la pregunta es más compleja. Una oportunidad, una relación, una decisión laboral, una amistad, incluso una conversación, o tal vez la manera en la que usamos nuestro tiempo. Y ahí las preguntas cambian. Ya no es solamente pensar, ¿esto está permitido? También podemos preguntarnos, ¿conviene? ¿Edifica? ¿O qué está formando en mí? ¿Qué lugar está ocupando en mi corazón? Porque algo puede ser legítimo y aún así no ser conveniente para nosotros. Y eso requiere discernimiento. En Deuteronomio encontramos a Moisés poniendo delante del pueblo una elección. Dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Deuteronomio 30:15. La vida con Dios implica aprender a reconocer distintos caminos. Pero para elegir necesitamos conocer primero los caminos del Eterno. El discernimiento no comienza con nuestra intuición. Comienza con conocer a Dios, conocer su carácter, conocer su palabra. No podemos reconocer aquello que nos aparta de Él si no estamos aprendiendo primero quién es Él y qué ha dicho. Para eso necesitamos formar nuestra capacidad de distinguir. Hay una escena particularmente interesante en la vida de Salomón. Cuando Dios le permite pedir lo que él quiera, Salomón no pide riquezas ni una vida larga. Él dice: da pues a tu siervo un corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo. Salomón entiende algo fundamental. Tiene la responsabilidad y requiere saber distinguir. Y eso también aplica a nuestra vida. Podemos tener conocimiento y aún así tomar malas decisiones. Podemos conocer muchos versículos y todavía no saber qué hacer en una situación concreta. Porque conocer información no es lo mismo que tener discernimiento. La palabra en hebreo que aprenderemos hoy es bin y está relacionada con entender, distinguir y discernir. No solo se trata de notar que dos cosas son diferentes.
Es comprender que la diferencia importa y cómo debemos responder a ella. Y eso es algo que hacemos constantemente. Tenemos que distinguir entre una oportunidad y una distracción, entre una necesidad y un deseo, entre una convicción y un temor, y entre sabiduría y simplemente prudencia humana, entre algo que realmente proviene de la palabra y algo que simplemente aprendimos porque así nos lo enseñaron. Y aquí necesitamos detenernos un momento, cuando lo que aprendimos necesita ser examinado. No todo lo que recibimos de nuestro entorno tiene el mismo peso. Hay cosas que claramente Dios ha dicho y hay principios que podemos comprender a partir de la Escritura. Y también existen costumbres, interpretaciones de hombres y formas de pensar que hemos recibido a lo largo de nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra cultura o incluso en nuestra tradición religiosa. El problema aparece cuando dejamos de distinguir entre ellas. Podemos terminar llamando a algo como un mandamiento de Dios y en realidad fue una interpretación humana. Por eso el discernimiento también implica preguntarnos, ¿esto realmente dice la Escritura? ¿O es la manera en la que me enseñaron a entenderla? ¿O estoy actuando por convicción delante de Dios o simplemente por miedo a la opinión de otros? Eso no significa despreciar lo que hemos aprendido, significa examinarlo, porque una fe madura no tiene miedo a volver a la Escritura. Pablo dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Nuestra manera de pensar necesita ser transformada para poder reconocer la voluntad de Dios. Y eso significa que incluso nuestra conciencia necesita formación, porque podemos sentir culpa y no necesariamente estar frente a un pecado. También podemos sentirnos tranquilos y estar equivocados. Por esta razón no podemos hacer de nuestros sentimientos una medida definitiva de la verdad. Nuestra conciencia necesita ser iluminada por la palabra y nuestra mente necesita aprender a distinguir. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo lo permitido me conviene. 1 Corintios 10:23. Aquí aparece una dimensión de la santidad que a veces perdemos. La santidad no consiste en preguntarse, ¿puedo? También podemos preguntarnos, ¿me conviene? ¿Me edifica? ¿O qué está produciendo en mí? Porque la vida con Dios no consiste simplemente en descubrir hasta dónde podemos llegar sin cruzar la línea. Se trata de aprender a caminar de tal manera que nuestro corazón permanezca orientado hacia Dios. Y aquí aparece uno de los grandes obstáculos, pensar que nosotros ya sabemos. Proverbios dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Podemos confundir conveniencia con dirección, deseo con propósito, oportunidad con llamado. Incluso podemos buscar a Dios solamente para que confirme una decisión que nosotros ya tomamos. Por eso discernir requiere humildad. A veces la pregunta no debe de ser, ¿cómo consigo que Dios bendiga lo que quiero hacer? Sino decir, estoy dispuesto a cambiar de dirección si descubro que Dios me está mostrando otro camino. Ahí es en donde comienza el discernimiento verdadero. Ahora, tampoco debemos de convertir el discernimiento en miedo. No necesitamos una señal extraordinaria para cada decisión. Tenemos la Escritura, tenemos la oración, tenemos la sabiduría, el consejo y también tenemos principios. Tenemos la capacidad de observar los frutos. Después de todo esto, también tenemos la oportunidad de decidir.
Y discernir no significa preguntarnos siempre, ¿y si me equivoco? Significa aprender a caminar con Dios con una conciencia despierta. Aquí es donde la santidad deja de ser una idea abstracta. Se vuelve una forma de vivir. Porque cada día estamos eligiendo qué permitimos dejar o no dejar entrar a nuestra mente. A quién escuchamos. ¿Qué relaciones estamos cultivando? ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Qué alimenta nuestro corazón? ¿Qué deseos dejamos crecer? ¿Qué decisiones tomamos cuando nadie nos está diciendo qué hacer? Y ahí es donde precisamente el discernimiento se convierte en parte de la santidad. No se trata solamente de saber qué debemos evitar. Se trata de aprender a reconocer qué es lo que debemos elegir. Hagamos unas preguntas para meditar. ¿Estoy evaluando mis decisiones solamente por lo que quiero o también por hacia dónde me están llevando? ¿Hay algo que parece bueno en mi vida, pero que sus frutos necesitan ser examinados? ¿Estoy buscando la voluntad de Dios o simplemente esperando que Él confirme lo que yo ya decidí? Y que esa es una de las más importantes. ¿Hay algo que considero correcto solamente porque así me lo enseñaron? ¿O realmente lo estoy examinando delante de Dios y delante de su palabra? Hagamos una oración. Padre, enséñanos a discernir. Danos un corazón dispuesto a escuchar tu voz y una mente capaz de distinguir entre nuestros deseos, nuestros temores, lo que hemos aprendido y recibido y aquello que proviene realmente de tu verdad. Ayúdanos a mirar más allá de las apariencias y reconocer los frutos. Renueva nuestro entendimiento. Que busquemos saber más de ti, más de lo que nos edifica, más de lo que nos acerca a ti y sobre todo más de todo aquello que produce buenos frutos en nuestra vida. Y que cuando tengamos delante de nosotros distintos caminos, podemos elegir el camino que nos conduce a la vida. En el nombre de Yeshua. Amén. El discernimiento no significa que tengamos todas las respuestas. Significa que aprendemos a mirar con mayor profundidad, a escuchar la palabra, a examinar nuestros motivos y a observar nuestros frutos. Y a reconocer que todo lo que parece bueno no necesariamente nos lleva a la vida. Yeshua nos enseñó primero a mirar el fruto. La Escritura nos enseña a renovar nuestro entendimiento. Y nosotros estamos llamados a aprender, a caminar, porque la vida no consiste solamente en qué caminos debemos evitar. Consiste en aprender a reconocer los caminos que debemos elegir. Y una vez que sabemos por dónde caminar, también podemos aprender qué hacemos cuando ese camino se vuelve difícil. En el próximo episodio hablaremos de perseverar hasta el final.